Su mano reposaba sobre su vientre abultado, acariciándolo con una mezcla de ternura infinita y una ansiedad que no lograba sacudir. 7 meses. 7 largos meses desde que su mundo se había reducido a ese latido silencioso que crecía dentro de ella, y desde que Miguel, su marido, tuvo que irse a la ciudad en busca de un trabajo que les diera un futuro más seguro. La soledad no era solo la ausencia de su voz, era un peso físico, un vacío en el pecho que se hacía más grande con cada atardecer. «Ya falta poco, mi vida», le susurró al bebé, su voz apenas un hilo de sonido en el silencio de la tarde. «Tu papá volverá para verte nacer». Lo prometió. Pero la promesa sonaba hueca, incluso para sus propios oídos. La incertidumbre era un nudo en su garganta. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el parto era complicado y no había nadie cerca? Vivían a kilómetros de la aldea más cercana, en un rincón apartado de la reserva forestal donde los únicos vecinos eran los pájaros y el viento. En ese momento, una sombra cálida se acercó y apoyó su cabeza pesada en sus rodillas. Era Lobo, su pastor alemán, con sus ojos oscuros fijos en ella, llenos de una inteligencia y una lealtad que trascendía las palabras. Él siempre sabía. Siempre sentía su inquietud antes de que ella misma pudiera nombrarla. «¿Tú tampoco puedes dormir, viejo amigo?», preguntó Elena, enterrando los dedos en su grueso pelaje. Un suspiro profundo escapó de su pecho, uno de esos suspiros que parecen querer expulsar toda la preocupación acumulada. Sentía una opresión allí, como si su propio corazón estuviera luchando por encontrar espacio entre el amor y el miedo que la habitaban. santiagosipsicología.com. Lobo emitió un suave gemido, una especie de ronroneo grave que vibraba en su pecho. Le lamía la mano con una delicadeza sorprendente para un animal de su tamaño. En ese gesto simple, Elena encontró un ancla. Él estaba ahí. Siempre estaría ahí. No estaba tan sola como creía. Miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. La belleza del lugar era innegable, pero hoy solo le recordaba su aislamiento. Anhelaba caminar, mover sus piernas pesadas, sentir que aún tenía control sobre su cuerpo, que no era solo un recipiente a la espera de un evento que la aterraba y emocionaba a partes iguales. Necesitaba aire que no estuviera cargado de sus propios pensamientos. «Vamos, Lobo», dijo, levantándose con un esfuerzo que ya se había vuelto rutina. «Vamos a dar nuestra caminata. Solo un ratito, hasta el arroyo. Necesito sentirme viva». La decisión era pequeña, casi insignificante, pero en ese momento, era su acto de rebelión contra la ansiedad que amenazaba con consumirla. Con Lobo a su lado, atado a su correa corta, se adentró en el sendero familiar, buscando en la quietud del bosque la paz que su corazón no podía encontrar en la soledad de su hogar. Casa. La única luz provenía de una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. Elena, sentada en el suelo junto a la chimenea apagada, acariciaba distraídamente el lomo de Lobo, cuya cabeza descansaba sobre sus rodillas. No era solo un perro. Nunca lo había sido. Lo había rescatado de una zanja al borde del camino cuando apenas era un cachorro tembloroso, abandonado y con los ojos llenos de un miedo que le partió el alma. Desde entonces, habían crecido juntos. Él había sido testigo de sus primeros besos con Miguel, de sus risas en el jardín, de sus lágrimas silenciosas cuando supo que su madre no volvería a verla. Y ahora, en este momento de su vida, donde cada emoción era más intensa, más cruda, Lobo era su confidente mudo, su guardián silencioso. «¿Recuerdas cuando te encontré, Lobo?», susurró ella, su voz apenas un aliento en la quietud de la noche. «Estabas tan frío, tan asustado. Yo también me sentía así aquel día. Pero nos salvamos el uno al otro, ¿verdad?». Lobo levantó la cabeza lentamente, mirándola con esos ojos profundos, oscuros como la turba húmeda del bosque. No ladró, no movió la cola con entusiasmo. Simplemente la miró, y en esa mirada había una comprensión que ninguna palabra humana podría igualar. Era una presencia constante, un calor vivo en medio de la inmensidad de su soledad. Cuando Miguel se fue Lobo quien la acompañó en sus largas caminatas, quien la esperaba en la puerta cada tarde, quien dormía a los pies de su cama, alerta ante el más mínimo ruido. Elena deslizó su mano por su cuello, sintiendo el latido firme y tranquilo bajo su piel. En ese ritmo constante, encontraba una calma que su propio corazón negaba. Su vientre se contrajo suavemente, un recordatorio de la vida que llevaba dentro, y en ese instante de vulnerabilidad, apoyó su frente en la cabeza de Lobo. «Tengo miedo, Lobo», confesó, y las palabras, dichas en voz alta por primera vez, le dolieron al salir.
Tengo tanto miedo de que algo salga mal, de que no sea lo suficientemente fuerte para ella. El perro respondió con un suave gemido, un sonido gutural que vibró en su pecho y que parecía decir estoy aquí. Siempre estaré aquí. Se incorporó y se sentó frente a ella, poniendo sus patas delanteras sobre sus rodillas, obligándola a mirarlo. Su hocico frío rozó su mejilla, un gesto de consuelo tan humano que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese vínculo, forjado en años de silencio compartido y lealtad inquebrantable, residía su mayor fortaleza. Lobo no le daba consejos ni promesas vacías. Él simplemente era. Era su refugio, su alarma, su compañero en la aventura más grande de su vida. Mientras el mundo exterior parecía tan incierto, tan vasto y peligroso, él era su centro de gravedad, la roca a la que aferrarse cuando las olas de la ansiedad amenazaban con arrastrarla. Gracias, murmuró, abrazándolo con la fuerza que su estado le permitía. Gracias por no irte nunca. Y en la penumbra de aquella habitación, con el suave crujido de la madera y el rítmico sonido de la respiración del lobo, Elena encontró, por fin, un fragmento de había dormido mal, como siempre, pero hoy era distinto. Hoy no era solo la ansiedad la que la agitaba, era una necesidad imperiosa de moverse, de sentir sus piernas, de conectar con el mundo más allá de las cuatro paredes que, últimamente, le parecían una jaula. Se levantó con cuidado, apoyándose en el borde de la cama, y al hacerlo, una oleada de energía inusual la invadió. Era como si su cuerpo, cansado de la inactividad, le suplicara salir. Miró por la ventana hacia el sendero que se perdía entre los árboles, ese camino familiar que tantas veces había recorrido con Miguel, y ahora, con Lobo. Hoy no me quedaré aquí, dijo en voz alta, más para convencerse a sí misma que a nadie más. Su voz sonó firme, decidida, algo que no había sentido en semanas. Lobo, que había estado echado junto a la puerta, levantó la cabeza al instante, sus orejas erguidas, los ojos brillantes de anticipación. Sabía. Siempre sabía cuándo era hora de salir. Vamos a dar un paseo corto, si solo hasta el arroyo, le dijo mientras se ataba las botas, una tarea que ahora requería un esfuerzo considerable por su barriga. Necesito aire, Lobo. Necesito sentirme yo otra vez. El perro se puso de pie de un salto, sacudiendo su pelaje con entusiasmo, pero sin saltar ni ser brusco, como si entendiera perfectamente la fragilidad de su compañera. Se acercó y se sentó a su lado, esperando pacientemente a que ella se preparara. Al abrir la puerta de la casa, el mundo exterior la recibió con un abrazo fresco y húmedo. Cada paso fuera del umbral era un alivio. El crujido de las hojas secas bajo sus pies, el canto de los pájaros en lo alto de los pinos, el murmullo lejano del arroyo, todo le recordaba que la vida seguía su curso, independientemente de sus miedos. Caminaba despacio, con la mano libre apoyada en la parte baja de su espalda, pero con una sonrisa genuina en los labios por primera vez en mucho tiempo. Mira qué hermoso está todo, Lobo, comentó, señalando con la barbilla un rayo de sol que se filtraba entre las ramas, iluminando una mariposa que revoloteaba cerca de unas flores silvestres. Es como si el bosque estuviera celebrando algo. Lobo caminaba a su lado, la correa floja en su mano, su mirada atenta a cada ruido, a cada movimiento. Pero su postura era relajada, tranquila. Era su rutina, su territorio. Para Elena, ese paseo no era solo ejercicio. Era una forma de oración, de agradecer por la vida que crecía dentro de ella y por la paz que encontraba en ese rincón del mundo. Cuando nazca, la traeré aquí, siguió hablando, su voz llena de una ternura que la sorprendió a ella misma. Quiero que conozca este lugar, que sienta esta calma, que sepa que, aunque el mundo puede ser duro, también hay lugares así, lugares donde uno puede respirar. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, apoyándose en el tronco de un viejo roble. Sentía una presión en el pecho, pero esta vez no era de ansiedad. Era de esperanza. Una esperanza frágil, pero real. Mientras miraba al lobo, que la observaba con su eterna paciencia, sintió una conexión profunda, no solo con él, sino con todo lo que la rodeaba: la tierra, los árboles, el cielo. En ese instante, se sintió parte de algo mucho más grande que sus propios temores. Se sintió fuerte. Se sintió lista. Está bien, dijo, enderezándose con una determinación renovada. Vamos un poco más. Hasta la curva del sendero. Solo un poco más. Y así, con el corazón más ligero y el alma un poco más en paz, Elena y su fiel arroyo se había vuelto más fuerte, más insistente. Y Elena sonrió,
pensando que pronto llegarían al claro donde el agua corría cristalina sobre las piedras lisas. Pero entonces, Lobo se detuvo en seco. No fue un alto normal, no fue una pausa para olfatear una ardilla o marcar su territorio. Fue una inmovilidad absoluta, tensa, eléctrica. Sus orejas se enderezaron hasta quedar rígidas como cuchillas, y todo su cuerpo se puso en alerta máxima. Un gruñido bajo, casi inaudible, brotó de su garganta, un sonido que Elena jamás le había escuchado antes. No era de agresión, sino de advertencia, de profunda inquietud. «Lobo», preguntó ella, su voz repentina y extraña en el silencio que de pronto se había vuelto opresivo. «¿Qué pasa, muchacho?» El perro no la miró. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, sus fosas nasales dilatadas, aspirando el aire con una intensidad feroz. Sus ojos, fijos en un punto entre los árboles, más allá del sendero, brillaban con una inteligencia aguda, casi humana. Tiró suavemente de la correa, no con brusquedad, sino con una urgencia implacable, arrastrándola hacia un lado, lejos del camino conocido. Espera», exclamó Elena, tropezando un poco por la sorpresa y su propio peso. «Lobo, ese no es nuestro camino». Pero él no cedió. Insistió, tirando con más firmeza, emitiendo ahora un pequeño ladrido agudo, apremiante. Había algo allí. Algo que él percibía y ella no. El corazón de Elena, que momentos antes latía con calma, empezó a acelerarse, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. La paz de la mañana se desvaneció, reemplazada por una corriente de adrenalina fría que le recorrió la espalda. Está bien, cedió, su voz temblorosa. «Vamos a ver. Pero ten cuidado», siguió al lobo, apartando con dificultad las ramas bajas que se aferraban a su ropa. El suelo era más blando allí, cubierto de musgo y hojas podridas, y el aire tenía un olor distinto, más húmedo, más pesado. Un olor a tierra removida y a algo metálico, a madera vieja y podrida. De repente, Lobo se detuvo otra vez, pero esta vez se sentó, mirando fijamente hacia abajo, hacia una pequeña depresión del terreno oculta por la vegetación. Elena se asomó, y el aliento se le cortó en la garganta. Allí, medio enterrados bajo vigas de madera astillada y tierra, yacían 3 cuerpos inertes. 3 hombres, vestidos con los uniformes verdes de los guardabosques. Uno de ellos tenía la cara pálida como la cera, sus labios azulados, y su pecho apenas se movía. Los otros 2 estaban atrapados bajo una viga gruesa que les cruzaba el torso, impidiéndoles respirar con normalidad. Sus ojos estaban abiertos, pero vidriosos, perdidos en un esfuerzo silencioso por tomar aire. Estaban al borde de la asfixia. Un grito ahogado escapó de los labios de Elena. El mundo pareció detenerse. El canto de los pájaros, el murmullo del arroyo, todo se apagó, dejando solo el sonido de su propio corazón desbocado y el jadeo débil, desesperado, de los hombres atrapados. «Dios mío», susurró, su voz rota por el terror. «No, no, no». Se arrodilló con torpeza, ignorando el dolor en su espalda, y se arrastró hasta el más cercano. Le tocó la mejilla, estaba fría, demasiado fría. «Oigan, despierten», gritó, sacudiéndolo suavemente, pero su cabeza se movió sin vida. «Por favor, no». Miró a su alrededor, desesperada. Estaba sola, totalmente sola. El teléfono no tenía señal allí, en lo más profundo de la reserva. No podía levantar esa viga ni siquiera con la ayuda del lobo. Y ellos se estaban muriendo. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que su pecho luchaba por expandirse, en el color ceniciento de su piel. Lobo se acercó y le rozó la mano con el hocico, un gesto que la trajo de vuelta de su pánico paralizante. Lo miró, y en sus ojos vio algo que la llenó de una certeza absoluta. Él no la había traído aquí solo para que presenciara una tragedia. La había traído para que actuara. Tú tienes que irte», le dijo, su voz ahora firme a pesar de las lágrimas que le nublaban la vista. «Tienes que ir a la aldea. A buscar ayuda. Ahora, Lobo». El perro la miró, y por un segundo eterno, Elena temió que no entendiera. Pero entonces, con un último lametazo rápido en su mano, se dio la vuelta y salió disparado entre los árboles, una sombra marrón y negra que se fundió con el bosque en cuestión de segundos. Y allí, en medio de la nada, con 3 vidas desvaneciéndose a su lado y la suya propia, con su bebé dentro, colgando de un hilo, Elena se quedó sola. El silencio que siguió a la partida del lobo fue el más aterrador que jamás había conocido.
Cada segundo que pasaba era una eternidad. Cada jadeo de los guardabosques un recordatorio cruel de su impotencia. Se acercó al que parecía más consciente y tomó su mano fría entre las suyas. «Aguanten», le suplicó, su voz quebrada pero llena de una determinación, manos aferradas a la del guardabosque más cercano, cuya piel estaba cada vez más fría. Podía sentir el débil latido de su pulso bajo sus dedos, un ritmo lento y errático que le helaba la sangre. Los otros dos apenas se movían. Sus pechos subían y bajaban con un esfuerzo visible, doloroso, como si cada inhalación fuera una batalla perdida de antemano. «No, no pueden irse», murmuró, más para sí misma que para ellos, su voz apenas un susurro roto. «No después de todo esto. Por favor». Miró desesperadamente en la dirección en que Lobo había desaparecido. Había pasado 1 minuto, 10, el tiempo se había distorsionado, estirándose y contrayéndose al ritmo de su terror. Cada crujido de una rama, cada aleteo de un pájaro, le hacía dar un respingo, esperando ver a su perro regresar con ayuda. Pero solo había silencio. De repente, el guardabosque cuya mano sostenía abrió los ojos. No del todo, pero lo suficiente para que sus pupilas, dilatadas y nubladas, se fijaran en ella. Un destello de conciencia cruzó su mirada. «¿Quién?», logró articular, su voz un ronco suspiro que parecía rasgarle la garganta. «Soy Elena», respondió ella rápidamente, acercándose más, inclinándose para que él pudiera oírla. «Estoy aquí. Mi perro fue a buscar ayuda. Aguanten un poco más». Él parpadeó lentamente, como si procesar sus palabras le costara un esfuerzo sobrehumano. Su mirada vagó hacia sus compañeros atrapados y luego volvió a ella, a su vientre abultado. Una sombra de preocupación, de culpa, cruzó su rostro demacrado. «Demasiado peligroso», jadeó. «Tú, no deberías estar aquí». «No tenía elección», dijo ella, con una firmeza que sorprendió hasta a sí misma. «Los encontré. No podía irme». Él intentó mover la cabeza, un gesto de negación débil. «La ponte colapsó». Nos tendieron una trampa. Sus palabras eran fragmentos, hilos sueltos de una historia mucho más oscura. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. No era un accidente. Había sido deliberado. «Ese chachache, no hables», le ordenó suavemente, apretando su mano. «Guarda tus fuerzas. La ayuda viene». Pero mientras lo decía, una oleada de pánico volvió a invadirla. ¿Y si Lobo no llegaba a tiempo? ¿Y si se perdía en el bosque? ¿Y si nadie en la aldea le creía? La responsabilidad era abrumadora, un peso que amenazaba con aplastarla. Era una mujer embarazada, sola, frente a 3 hombres que se desvanecían ante sus ojos. Se sentía tan pequeña, tan insignificante contra la inmensidad de la tragedia que se desplegaba a su alrededor. Entonces, una contracción aguda le atravesó el abdomen, fuerte y repentina, arrancándole un gemido. Se dobló sobre sí misma, apoyando una mano en el suelo para no caer. No era una de esas falsas alarmas. Esta era diferente, más profunda, más real. «No, no ahora», suplicó en un susurro, cerrando los ojos con fuerza. «Por favor, no ahora». El miedo, antes centrado en los guardabosques, se multiplicó por 1000. Ahora no solo luchaba por sus vidas, sino también por la de su hija. El estrés, el terror, la adrenalina, todo estaba desencadenando algo que no estaba preparada para enfrentar. Las lágrimas, que había estado conteniendo, finalmente rodaron por sus mejillas, mezclándose con el polvo del suelo. Miró de nuevo a los ojos del guardabosque. En ellos vio su propio reflejo, el puro, crudo terror de perderlo todo. Y en ese instante de conexión silenciosa, supo que no podía rendirse. No importaba lo que pasara, no importaba el dolor que sentía en su propio cuerpo. Tenía que mantenerlos despiertos. Tenía que darles algo a lo que aferrarse. «Miren», dijo, su voz temblando pero clara. «Miren mis ojos. No se duerman. Hablen conmigo. Díganme sus nombres. Díganme por qué están aquí». Su orden, cargada de una autoridad nacida de la desesperación, pareció surtir efecto. El hombre parpadeó de nuevo, luchando por mantener la conciencia. «Javier», logró decir. «Me llamo Javier». «Bien, Javier», asintió Elena, forzando una sonrisa a través de sus lágrimas. «Yo soy Elena. Y esta es mi hija. Ella va a nacer pronto. Así que ustedes, y gracias a su determinación, volvió a arremeter contra ella con la fuerza de una ola. «Javier», gritó, sacudiéndolo con suavidad pero con urgencia. «No te vayas. Mírame». «Nada».
Solo el jadeo superficial, ese sonido horrible que hacía pensar que su pecho estaba lleno de algo que no dejaba pasar el aire. Las otras dos figuras bajo la viga estaban completamente inmóviles. El silencio del bosque se había convertido en un zumbido ensordecedor en sus oídos. Y entonces, otra contracción, más fuerte que la anterior. Un dolor agudo, profundo, que le arrancó un grito ahogado. Se dobló sobre sí misma, apoyando las manos en el suelo, intentando respirar como le habían enseñado en las clases prenatales que nunca pensó que usaría en medio de un bosque. El miedo era ahora un monstruo de dos cabezas, la muerte de estos hombres y el nacimiento prematuro de su hija. Ambas posibilidades eran igualmente aterradoras. Estoy sola, pensó, y la realidad de esas palabras la golpeó con una violencia física. No había médico, no había partera, no había siquiera una vecina amable. Solo ella, su bebé, y tres almas que se desvanecían. La impotencia era un sabor amargo en su boca. Miró a su alrededor, desesperada, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Una rama fuerte para apalancar la viga, una piedra afilada para cortar, pero todo lo que veía era musgo, hojas y tierra. Era inútil. Sus brazos, ya débiles por el embarazo, no tenían la fuerza necesaria. Sabía que si intentaba mover la viga por su cuenta, no solo fracasaría, sino que podría empeorar las heridas de los guardabosques, o peor aún, provocar su propio parto allí mismo. Dios mío, ¿qué hago?, sollozó, su voz quebrándose. ¿Qué hago en ese momento de absoluta desesperanza? Su mirada se posó en Lobo. No estaba allí, por supuesto, pero su ausencia era tan palpable como su presencia. Había confiado en él. Le había dado su única esperanza. Y ahora, esa esperanza era un punto invisible en el horizonte, corriendo a toda velocidad, pero sería suficiente, llegaría a tiempo. Se obligó a calmarse. A respirar. Por ellos. Por su hija. No podía permitirse colapsar. Si se derrumbaba, todos morirían. Con un esfuerzo titánico, enderezó la espalda, ignorando el dolor que le recorría el abdomen. Se acercó a Javier y le acarició la frente, apartando un mechón de pelo sudado de sus ojos. «Vas a vivir, Javier», le dijo, su voz ahora firme, llena de una convicción que no sentía del todo, pero que necesitaba proyectar. «Vas a conocer a mi hija. Vas a contarle que su mamá, una mujer embarazada y asustada, no se rindió. Que se quedó aquí, contigo, hasta el final». Sabía que sus palabras eran un acto de fe ciega. No tenía garantías. Pero en ese acto de hablar, de darles un futuro, de tejer una historia de esperanza en medio de la desesperación, encontró su propia fuerza. No era solo una mujer embarazada. Era un Pharaoh. Y mientras su luz siguiera encendida, ellos tendrían algo a lo que aferrarse. Otra contracción, esta vez más larga, la hizo cerrar los ojos con fuerza. El tiempo se les estaba acabando. Para todos. Y en el corazón del bosque, en un claro olvidado por el mundo, Elena se preparó para enfrentar lo que viniera, con la esperar más. Lobo tenía que ser su voz, sus piernas, su último recurso. Pero ¿cómo asegurarse de que él entendiera? ¿Cómo transmitirle la urgencia absoluta de su misión a través de los kilómetros de bosque que los separaban de la aldea? Se arrastró de nuevo hasta donde había estado parada cuando lo vio partir, mirando fijamente el sendero por donde su perro había desaparecido. El bosque estaba en silencio, como si contuviera la respiración, esperando su próximo movimiento. «Lobo», susurró, y su voz, aunque débil, estaba cargada de una orden mental, de una súplica que trascendía las palabras. «Por favor, entiende. No es solo por mí. Es por ellos. Es por ella». Cerró los ojos, imaginando a su fiel compañero corriendo entre los árboles, su pelaje agitado por el viento, sus patas golpeando el suelo con una determinación feroz. Recordó todos los días de entrenamiento, todas las veces que le había enseñado a buscar ayuda, a ladrar hasta que alguien viniera. Él conocía el camino a la aldea mejor que ella. Había ido allí con Miguel cientos de veces. «Confío en ti», dijo en voz alta, como si él pudiera oírla a través de la distancia. «Eres mi único milagro. Ve. Cor como nunca antes». En ese momento, una imagen fugaz cruzó su mente: Lobo tropezando, siendo atacado por un animal salvaje, perdiéndose en la espesura. El miedo por él, un miedo nuevo y agudo, se sumó al torbellino de emociones que ya la consumía. Estaba enviando a su mejor amigo, su protector, a un peligro desconocido. La culpa era un puñal en su pecho. «Lo siento, Lobo», sollozó, las lágrimas volviendo a brotar.
Lo siento tanto. Pero no tengo otra opción. Volvió junto a Javier, tomó su mano otra vez y la apretó con toda la fuerza que le quedaba. Su propia mano temblaba, pero su agarre era firme. Él va a volver, le dijo, más para convencerse a sí misma que a él. Es el perro más listo del mundo. Nunca me ha fallado. Y no va a fallar ahora. Miró a los otros dos guardabosques, sus rostros pálidos y tranquilos en una paz que era más bien la antesala de la muerte. La responsabilidad era abrumadora. 3 vidas humanas dependían de un perro y de la fe de una mujer embarazada. Era una locura. Y sin embargo, era su única realidad. Una nueva contracción, más intensa que las anteriores, la dobló en 2. Esta vez, el dolor fue acompañado de una sensación de presión inconfundible, de algo que se movía, que descendía. Un terror primario, ancestral, la invadió. No estaba lista. No aquí. No así. No, 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 murmuró, su mente luchando contra la biología implacable de su cuerpo. Aguanta mi vida. Por favor, aguanta un poco más. Espera a que llegue la ayuda. Se obligó a levantar la cabeza, a mirar al cielo entre las copas de los árboles. Buscaba una señal, cualquier cosa que le diera esperanza. Y en ese gesto de desesperación, encontró una extraña calma. El sol seguía allí, brillando a través de las hojas. La vida seguía su curso. Y ella, Elena, en el centro de esa tormenta, tenía que ser el ancla. Tenía que mantener la fe, no solo por los hombres a su lado, sino por la pequeña vida que crecía dentro de ella. Regresiva mortal. El sendero se desdibujaba bajo sus patas, convertido en un borrón de tierra, raíces y hojas. Su mundo se había reducido a un solo objetivo: la aldea. Ayuda. El olor a pino y humedad del bosque fue reemplazado por el de tierra seca y leña quemada, el aroma familiar de los hogares humanos. Sus pulmones ardían, su lengua colgaba, pero no disminuyó el paso. Podía sentir el peso de la mirada de Elena sobre él, su súplica silenciosa empujándolo hacia adelante. No podía fallarla. No ahora. De repente, un río ancho y rápido bloqueó su camino. Era más caudaloso de lo normal por las lluvias recientes. Detrás de él, el tiempo se agotaba para los hombres atrapados y para la cría que crecía en el vientre de su dueña. Dudar era perderlos a todos. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó al agua. La corriente fría y poderosa intentó arrastrarlo, pero él luchó con cada músculo de su cuerpo, nadando con una fuerza nacida de la pura necesidad. Emergió en la otra orilla, empapado y jadeante, pero sin detenerse ni un segundo. Sacudió el agua de su pelaje y volvió a correr. Más adelante, un movimiento entre los arbustos. Un ciervo, asustado, salió disparado. Pero luego, un gruñido más grave, más amenazante. Un jabalí, enorme y con los ojos inyectados en sangre, bloqueó su camino. Lobo se detuvo en seco, erizando el pelo de su lomo. No tenía tiempo para pelear. Con un ladrido agudo, desafiante, logró hacer retroceder al animal lo suficiente para esquivarlo y seguir su carrera, su corazón golpeando con tanta fuerza que temió que estallara. Cada obstáculo era una eternidad. Cada segundo perdido era una vida que se desvanecía. En su mente simple pero profundamente intuitiva, no había espacio para el miedo por sí mismo. Solo existía la imagen de Elena, sola, con su barriga redonda, y los hombres inertes en el suelo. Esa imagen era su brújula, su motor. Finalmente, los primeros techos de paja de la aldea aparecieron entre los árboles. El olor a humo de las chimeneas y a comida casera llenó sus fosas nasales. Estaba cerca, muy cerca. Aceleró el paso, sus patas ya entumecidas por el esfuerzo, pero su espíritu inquebrantable. Entró en la aldea como una exhalación, un relámpago marrón y negro que cruzó el polvoriento camino central. La gente se detuvo, sorprendida por su llegada abrupta y su estado lamentable cubierto de barro, empapado, con los ojos desorbitados por el terror y la urgencia. Lobo se dirigió directamente a la casa del viejo Mateo, el único que siempre había entendido el vínculo especial entre Elena y él. Se paró frente a la puerta y empezó a ladrar. No eran los ladridos alegres de la bienvenida, sino un aullido insistente, desesperado, que rasgaba el aire tranquilo de la aldea. Ladró una y otra vez, arañando la puerta con sus garras, tirando de la aldaba con su hocico, hasta que el sonido se volvió imposible de ignorar. Dentro de la casa, el viejo Mateo dejó su taza de café y se acercó a la ventana. Al ver al lobo en ese estado, su rostro se endureció. Conocía esa mirada. Era la mirada de un perro que traía una noticia de vida o muerte.
Lobo, gritó, abriendo la puerta de par en par. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Elena? El perro no respondió con palabras, por supuesto. En cambio, se giró y corrió unos metros, luego se detuvo y miró atrás, esperando. Luego corrió de nuevo, deteniéndose otra vez. Era un gesto claro, un lenguaje que Mateo entendió al instante. Respondía a sus palabras. Su mano estaba helada, su respiración un susurro casi inexistente. Los otros dos estaban completamente quietos. Y dentro de ella, la presión crecía. Era constant, implacable. Las contracciones ya no eran intermitentes. Se habían fusionado en una ola continua de dolor que le nublaba la vista y le robaba el aliento. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de la vida que luchaba por salir y el de la muerte que se cernía sobre los hombres a su lado. No puedo hacer esto sola, sollozó, su voz apenas un hilo de sonido roto. Por favor, que alguien venga. Se obligó a mirar a Javier. En su rostro inmóvil, vio el reflejo de su propio miedo. ¿Qué pasaría si moría allí? ¿Quién cuidaría de su hija? La idea era tan abrumadora que quiso rendirse, cerrar los ojos y dejar que todo terminara. Pero entonces, sintió un movimiento dentro de su vientre. Un pequeño empujón, un latido de vida que le recordó por qué tenía que seguir luchando. Estoy aquí, mi amor, susurró, acariciando su barriga con una mano temblorosa. Mamá está aquí. Aguanta un poco más. Por favor. Una nueva oleada de dolor la dobló en dos, y esta vez, un grito agudo, desgarrador, escapó de su garganta. El sonido, tan humano y tan lleno de angustia, resonó en el silencio del bosque, un eco de su soledad absoluta. En ese grito, estaba toda su vulnerabilidad, toda su fuerza, toda su desesperación. Miró hacia el sendero, con los ojos llenos de lágrimas, suplicando en silencio. Lobo, por favor. Date prisa. El miedo ya no era solo por los guardabosques o por su bebé. Era un miedo existencial, el terror de que su historia terminara allí, en ese claro olvidado, sin que nadie jamás supiera lo que había intentado hacer. Su mente comenzó a divagar. Vio el rostro de Miguel, sonriéndole en su boda. Vio a su madre, fallecida hace años, tejiendo un pequeño gorro de lana. Vio al lobo, cachorro, lamiéndole las lágrimas de la cara. Recuerdos felices que contrastaban cruelmente con la pesadilla de su presente. No voy a morir aquí, dijo en voz alta, y las palabras, aunque débiles, sonaron como un juramento. No voy a dejar que esto termine así. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hasta la mochila de uno de los guardabosques, que había quedado a un lado. La abrió con manos torpes y encontró una botella de agua. Bebió un trago pequeño, luego humedeció un pañuelo y lo usó para limpiar la frente de Javier. Era un gesto inútil, tal vez, pero era algo. Era una forma de decir, todavía estoy aquí. Todavía lucho. En ese acto de cuidado, encontró un último vestigio de su propia humanidad. No era solo una víctima del destino. Era una mujer que, incluso en su momento más oscuro, elegía la compasión. Y mientras el dolor la consumía y la oscuridad, Elena logró articular, su voz apenas un susurro áspero. Javier, exclamó ella, aferrándose a ese hilo de vida con una desesperación renovada. Estoy aquí. Estoy contigo. Él intentó mover la cabeza, sus ojos recorriendo el rostro de Elena, deteniéndose en su vientre abultado. Una sombra de culpa, profunda y amarga, cruzó su expresión. No deberías estar aquí. Jadeó, cada palabra era una batalla. Es peligroso, para ti, para ella. Ya no importa eso, respondió Elena, acariciando su mano fría. Lo importante es que aguantes. La ayuda viene. Pero Javier negó levemente, con una urgencia que le costaba un esfuerzo inmenso. No es un accidente. Tenemos que advertirles. Su respiración era un silbido débil, y sus ojos se nublaban de nuevo, pero luchaba por mantenerse despierto, por transmitir su mensaje. Estábamos vigilando, continuó, su voz quebrándose. Alguien está talando, en la zona prohibida. Árboles viejos, centenarios. Los encontramos, las pruebas, están en mi mochila. Elena miró la mochila que había estado usando para sacar el agua. Allí dentro no solo había provisiones, sino la evidencia de un crimen contra el bosque que los rodeaba, contra el hogar de todos ellos. Nos tendieron una trampa, susurró él, y una lágrima solitaria rodó por su sien. Sabían que vendríamos. Hicieron que la ponte colapsará. Quieren que desaparezcamos.
La revelación cayó sobre Elena como una losa de piedra. No eran solo 3 hombres heridos. Eran testigos. Y su supervivencia era una amenaza para alguien. El peligro no había pasado, solo había cambiado de forma. Incluso si los rescataban, ¿quién los protegería de los que querían silenciarlos? SHHH, ya basta, le dijo, su voz temblando, pero firme. Guarda tus fuerzas. Vas a salir de esta. Vas a entregar esas pruebas tú mismo. Javier intentó sonreír, pero el gesto se convirtió en una mueca de dolor. Prométeme, que sí, si no lo logro, tú lo harás. Por el bosque. Por tu hija. Este lugar es su futuro. Sus ojos se clavaron en los de ella, y en esa mirada había una súplica final, un legado que le entregaba en su último aliento. Elena sintió el peso de esa promesa asentarse sobre sus hombros, mezclándose con el dolor de su propio parto inminente. Ahora no solo luchaba por sus vidas, sino por la justicia, por la integridad de ese mundo natural que era su refugio y su prisión. Te lo prometo, Javier, dijo, su voz cargada de una determinación férrea. Te lo prometo por mi vida, por la de mi hija. En ese momento, un nuevo y poderoso dolor la atravesó, más fuerte que todos Ro. Lobo no podía esperarlos. Cada segundo que perdían era un segundo que Elena y los hombres atrapados podían no tener. Se adelantó, desapareciendo entre los árboles, su instinto guiándolo de vuelta al claro con una precisión infalible. El olor a miedo, a sangre y a tierra removida se hizo más fuerte en el aire, y su corazón, ya agotado, latió con una nueva urgencia. Estaba cerca. Al llegar al borde del claro, se detuvo en seco. La escena que se desplegaba ante sus ojos era aún peor de lo que recordaba. Elena estaba arrodillada, doblada por el dolor, gritando en una agonía que le partía el alma. Los 3 cuerpos en el suelo estaban más inertes que nunca. El pánico, un sentimiento que rara vez experimentaba, lo invadió. Quiso correr hacia ella, lamer su rostro, ofrecerle consuelo, pero sabía que eso no era lo que ella necesitaba. Ella necesitaba ayuda humana, y él era solo el mensajero. Giró sobre sus patas y salió disparado de regreso por el sendero, esta vez para guiar a los rescatadores directamente al lugar. Los encontró jadeando, a medio camino, y en lugar de ladrar, se limitó a mirarlos con una intensidad que les heló la sangre. No había tiempo para ladridos, solo para acción. Por aquí, gritó Mateo, interpretando perfectamente la mirada del perro. Sigan a Lobo. Rápido. Lobo echó a correr de nuevo, pero esta vez a un ritmo que los humanos pudieran seguir. Miraba atrás constantemente, asegurándose de que no se perdían, su cuerpo entero vibrando de ansiedad. Podía oír los gritos de Elena a lo lejos, cada uno más débil que el anterior, y cada sonido era una puñalada en su pecho. Apúrense, parecía decir su mirada fija en los hombres que corrían tras él. No lleguen tarde. El bosque, antes su hogar, su refugio, ahora era un laberinto de terror. Cada rama que rozaba su pelaje, cada raíz que esquivaba, era un obstáculo más entre la vida y la muerte. Su lealtad no era un sentimiento, era su esencia, su razón de ser. Y en ese momento, esa esencia lo impulsaba a correr más allá de sus límites, a ignorar el dolor en sus patas, el ardor en sus pulmones, la fatiga que le nublaba la vista. Finalmente, el claro apareció de nuevo. Esta vez, no se detuvo. Se lanzó directamente hacia Elena, rodeándola, emitiendo un gemido bajo y constante, un sonido de pura angustia y alivio al verla aún consciente. Luego, se colocó frente al sendero, mirando fijamente en la dirección de donde vendría la ayuda, como si con su sola presencia pudiera acelerar su llegada. Mezcla de esperanza y terror. ¿Era real o era solo un espejismo nacido de su desesperación? Pero entonces los vio. Siluetas moviéndose entre los árboles, voces agitadas que se acercaban. El viejo Mateo iba al frente, seguido por varios hombres de la aldea, con rostros serios y herramientas en las manos. «Elena», gritó Mateo, su voz ronca por la carrera. «Dios mío, muchacha». Ella intentó responder, pero otra ola de dolor la dobló en dos, y solo pudo emitir un gemido. Lobo corrió a su lado, lamiéndole la mano con una urgencia frenética, como si quisiera asegurarse de que ella supiera que había regresado, que no la había abandonado. «Están atrapados», logró gritar, señalando a los guardabosques con una mano temblorosa. «La viga, no pueden respirar». Los hombres no perdieron un segundo. Se abalanzaron sobre los escombros, usando palancas y sus propias fuerzas para levantar la pesada viga de madera que aprisionaba a los 2 guardabosques.
El crujido de la madera y los gruñidos de esfuerzo llenaron el aire. «Javier», exclamó Elena, mirando al tercero, el que estaba más cerca de ella. «No lo dejen». Mateo se arrodilló junto a Javier, tomándole el pulso. Su rostro se ensombreció. «Está muy mal», murmuró, pero luego levantó la voz. «Alguien traiga mi caballo. Tenemos que llevarlos al médico ya». En medio del caos, Elena sintió una nueva y poderosa contracción. Esta vez, no hubo duda. El bebé venía. «Ahora», gritó, un grito que cortó el aire y detuvo por un instante a todos los presentes. «Mi niña», sollozó, mirando a Mateo con ojos suplicantes. «No puedo, no aquí». Mateo, un hombre curtido por la vida en el campo, entendió al instante. Miró a su alrededor, a la multitud de vecinos que habían llegado, y su mirada se posó en una mujer mayor, la partera del pueblo. «Doña Rosa. Ordino. Usted se queda con Elena. Los demás, preparen las camillas. Rápido». Doña Rosa, una mujer de manos firmes y ojos sabios, se arrodilló junto a Elena sin decir una palabra. Tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. «Respira, hija», le dijo, su voz calmada y segura, una isla de paz en medio de la tormenta. «Respira conmigo. Estoy aquí. No estás sola». Mientras los hombres trabajaban febrilmente para liberar a los guardabosques y prepararlos para el viaje, Elena se aferró a las manos de Doña Rosa, dejándose guiar por su ritmo. El mundo se redujo a ese momento el dolor, la presión, y la voz tranquila de la partera que le decía que todo estaría bien. Lobo se sentó a su lado, vigilante, su mirada oscilando entre Elena y los hombres que se llevaban a los guardabosques. Había cumplido su deber. Había traído la ayuda. Pero su trabajo no había terminado. Su lugar estaba allí, junto a su dueña, en el momento más crucial de su vida. Y mientras el sol se ponía tras los árboles, tiñendo el cielo de rojo, en el corazón del bosque, dos milagros estaban a punto de suceder, uno de rescate, y otro de o al menos ya no estaba atrapado. El peligro inmediato de asfixia había pasado. Pero para Elena, el peligro era ahora más íntimo, más urgente. Cada contracción era una ola que la arrastraba hacia un océano desconocido. Doña Rosa le sostenía las manos, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo una calma que Elena no sentía. «Vamos, hija», le decía la partera, su voz un ancla en la tormenta. «Siente el dolor, pero no lo dejes que te domine. Tu cuerpo sabe qué hacer. Confía en él». Elena asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Miró a su alrededor, buscando a Lobo. Él estaba allí, sentado a su lado, su mirada fija en ella con una intensidad que le partía el corazón. En sus ojos vio todo el miedo, la lealtad, el amor incondicional. Él no se movería de allí, ni aunque el mundo se derrumbara. «Estoy tan asustada, Lobo», susurró, y el perro respondió con un suave gemido, apoyando su hocico en su rodilla. Doña Rosa le limpió la frente con un paño húmedo. «El miedo es normal, Elena. Pero tú eres más fuerte que él. Piensa en tu hija. Ella está luchando contigo. Juntas pueden con esto». En ese momento, una nueva contracción, más poderosa que todas las anteriores, la atravesó. Gritó, arqueando la espalda, y Doña Rosa le dijo con firmeza: «Ahora. Empuja, Elena. Es hora». Elena reunió todas las fuerzas que le quedaban, todas las que había acumulado en esos días de soledad, de miedo, de esperanza. Empujó con todo su ser, con cada fibra de su cuerpo, con todo el amor que sentía por la vida que estaba a punto de nacer. El mundo se redujo a un túnel, y al final de ese túnel, solo había un objetivo: traer a su hija a la luz. Y entonces, en medio del caos, del dolor y del esfuerzo, escuchó un sonido. Un sonido débil, frágil, pero lleno de una vida pura e indomable. El primer llanto de su bebé. «Es una niña», anunció Doña Rosa, su voz temblorosa de emoción. «Es una hermosa niña». Elena colapsó contra el suelo, exhausta, pero con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Las lágrimas fluían sin control, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de alegría, de un amor tan profundo que le dolía el pecho. Doña Rosa envolvió al bebé en una manta limpia y se la colocó sobre el pecho. «Mira, Elena», dijo suavemente. «Mira a tu milagro». La pequeña, con los ojos cerrados y el rostro arrugado, se acurrucó instintivamente contra su madre. Elena la abrazó con una ternura infinita, olvidando por un momento el dolor, el miedo, la oscuridad que la había rodeado. En ese instante, todo tenía sentido. Todo el sufrimiento,
Toda la espera, toda la lucha, había valido la pena. Envolviéndola en mantas para protegerla del frío de la noche que caía, Elena miró hacia donde habían estado los guardabosques. Las camillas ya estaban listas, y los hombres de la aldea los cargaban con cuidado hacia los caballos. «Javier», preguntó, su voz débil pero llena de preocupación. «Lo están llevando al médico ahora mismo», respondió Mateo, acercándose. Su rostro estaba serio, marcado por la fatiga y la gravedad de la situación. «Tú también tienes que ir, Elena. El parto fue prematuro. Necesitas atención». Elena asintió, pero su mirada se clavó en la mochila de Javier, que había quedado olvidada en el suelo. Recordó sus últimas palabras, su súplica. «Prometim que tu lo harás». La evidencia estaba allí, dentro de esa mochila. Y si los que tendieron la trampa seguían sueltos, nadie en la reserva estaba a salvo. Ni siquiera su recién nacida. «Mateo», dijo, su voz adquiriendo una fuerza inesperada. «Esa mochila. Tiene pruebas. Pruebas de que alguien está talando ilegalmente en la zona prohibida. Fue una emboscada. Quieren que desaparezcan». El viejo hombre miró la mochila, luego a Elena, y finalmente a Lobo, que seguía a su lado, vigilante. En sus ojos se encendió una chispa de comprensión y furia. «Entonces esa mochila no sale de mis manos hasta que esté en las del juez», declaró con una determinación férrea. «No te preocupes por eso ahora. Preocúpate por ti y por tu niña». Doña Rosa y otra mujer de la aldea ayudaron a Elena a subirse a una carreta que habían traído. Colocaron a la bebé en una cesta forrada de lana junto a ella, y cubrieron a ambas con gruesas mantas. Lobo saltó a la carreta sin que nadie se lo pidiera, echándose a los pies de Elena, su cuerpo un escudo cálido y protector. El viaje de regreso a la aldea fue un torbellino de sensaciones. El traqueteo de la carreta, el llanto suave de su hija, el dolor sordo en su vientre, y el constante zumbido de la adrenalina que aún no se disipaba. Cada bache en el camino era una sacudida que le recordaba la fragilidad de su situación. Al llegar a la aldea, la casa de Mateo se había convertido en un improvisado centro de operaciones. El médico del pueblo, un hombre de barba canosa y manos hábiles, examinaba a los guardabosques en la sala principal. Al ver a Elena entrar en la carreta, corrió a su encuentro. «Por todos los cielos», exclamó al ver a la recién nacida. «Es muy pequeña. Tenemos que mantenerla caliente y alimentada». Mientras la trasladaban a una habitación contigua, Elena alcanzó a ver a Javier. Estaba pálido como un fantasma, conectado a suero, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo más fuerte, más estable. Estaba vivo. Había sobrevivido. Doña Rosa la ayudó a acostarse en una cama limpia y cálida. Le colocó a su hija en el pecho para que mamara por primera vez. El instinto de la bebé era perfecto, y Elena sintió una oleada de amor tan poderosa que le llenó los ojos de lágrimas. «Se llama Valeria», susurró, mirando el rostro diminuto de su hija. «Valeria». Neblina de cansancio, dolor y una dicha tan profunda que a veces le dolía el pecho. Elena yacía en una cama junto a la ventana, con Valeria dormida en sus brazos, su respiración suave y rítmica como una melodía perfecta. El parto prematuro había sido un susto, pero la niña era fuerte, con unos pulmones que ya anunciaban al mundo su presencia con un llanto vigoroso. Ya no era la misma mujer que había caminado sola por el bosque, consumida por la ansiedad y la soledad. En sus ojos, antes velados por el miedo, ahora brillaba una luz distinta a la de alguien que ha mirado a la oscuridad y ha salido victoriosa. Había enfrentado la muerte, el nacimiento y la responsabilidad más grande de su vida, y lo había hecho sola, hasta que no lo estuvo. Una tarde, mientras acariciaba el cabello oscuro y sedoso de Valeria, la puerta se abrió suavemente. Era Mateo, con Lobo pegado a sus talones. El perro corrió a la cama y apoyó su hocico en la mano de Elena, su cola moviéndose con una alegría contenida. «Mira quién vino a ver a su familia», dijo Mateo con una sonrisa cansada pero sincera. Elena le acarició las orejas al Lobo, sintiendo la calidez de su pelaje bajo sus dedos. «Gracias por traerlo. Ella lo adora». Mateo se sentó en la silla junto a la cama, su mirada seria pero amable. «Los guardabosques están estables. Javier despertó esta mañana. Lo primero que preguntó fue por ti y por la pequeña». Elena sintió un nudo en la garganta. «Está bien, tiene costillas rotas, un pulmón perforado, pero está vivo. Y tiene algo que decir». Hizo una pausa, y su voz bajó. «La mochila, las pruebas, ya están en manos de las autoridades forestales. Han empezado una investigación.
Gracias a ti, Elena. Gracias a tu valentía. Ella miró a su hija, durmiendo plácidamente, ajena a todo. No se sentía valiente. Solo se había negado a rendirse. Pero en ese momento, entendió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. No fui yo, dijo suavemente. Fue Lobo. Él nos salvó a todos. Mateo asintió, mirando al perro con una profunda admiración. Él fue el mensajero. Pero tú fuiste la que tuvo el coraje de quedarse, de luchar, de dar a luz en medio del caos. Eres una mujer nueva, Elena. Más fuerte de lo que jamás imaginaste. Elena miró por la ventana, hacia las montañas que se alzaban en la distancia, el mismo bosque que había sido testigo de su mayor prueba. Ya no le parecía un lugar de aislamiento, sino de renacimiento. Allí, entre los árboles, había perdido su antiguo yo y había dado a luz a uno nuevo, junto con su hija. No sabes cuántas veces he pensado en ese momento, dijo él, su voz aún débil pero clara. En cómo te vi allí, sola, con tu barriga, hablándome para que no me fuera. Pensé que era un sueño. Un ángel que había venido a despedirme. Elena sonrió, acariciando la mejilla de su hija. No era un ángel. Solo una mujer asustada que no quería que ustedes murieran. Fue más que eso, insistió Javier, y su mirada se volvió seria. Fuiste nuestra razón para seguir luchando. Y ahora tenemos que terminar lo que empezamos. Sacó un sobre del cajón de su mesita de noche y se lo entregó a Elena. Dentro había fotos árboles centenarios talados, camiones cargados de madera ilegal, rostros de hombres que Javier reconoció como los responsables. La investigación ha avanzado, explicó. Gracias a las pruebas que estaban en mi mochila, y a tu testimonio, han detenido a varios. Pero los cabecillas, ellos siguen ahí. Y saben que tú fuiste quien nos salvó. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. La amenaza no había desaparecido, solo se había vuelto más silenciosa, más sutil. No tengo miedo, dijo, y esta vez lo decía en serio. No voy a esconderme. Este bosque es el hogar de mi hija, y no permitiré que lo destruyan. Javier asintió, una chispa de respeto en sus ojos. Eres más valiente que muchos de nosotros, Elena. Y por eso, quiero que sepas que no estás sola. Los guardabosques, la aldea, todos estamos contigo. Protegeremos este lugar. Por ti. Por Valeria. En ese momento, Valeria se despertó y abrió sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre. Miró a Javier y luego a Lobo, y emitió un pequeño sonido, un gorjeo de curiosidad. Fue un gesto tan simple, tan lleno de vida, que rompió la tensión en la habitación. Lobo se acercó y le olió suavemente la manita, y la niña, en lugar de asustarse, rió. Fue una risa cristalina, pura, que pareció llenar la habitación de luz. Elena miró a su hija, luego a Javier, y finalmente a Lobo. Habían pasado del borde de la asfixia a la plenitud de la vida, y ahora, juntos, se convertirían en los guardianes de ese futuro. La lucha no había terminado, pero ya no era una lucha o con respeto. «Lobo», gritó un niño pequeño, corriendo hacia él con los brazos abiertos. «Eres el perro más valiente del mundo». El pastor alemán, que normalmente era reservado con los extraños, permitió que el niño lo acariciara, moviendo la cola con una timidez inusual. Doña Rosa se acercó con una cesta llena de pan recién horneado. «Para ti y para tu familia, Elena», dijo, colocando una mano sobre la cabeza del Lobo. «Este muchacho merece un banquete. Salvó no solo a los guardabosques, sino a todo nuestro futuro. Si esos madereros hubieran seguido, no habría quedado nada de nuestro bosque. Nada para nuestros hijos». Elena miró al Lobo, que ahora estaba rodeado de niños que le ofrecían trozos de manzana y lo admiraban como si fuera un león de leyenda. En sus ojos oscuros, sin embargo, no había arrogancia, solo una lealtad tranquila. Él no entendía de héroes ni de celebraciones. Solo sabía que había cumplido con su deber proteger a su manada. Más tarde, en la plaza del pueblo, el alcalde organizó una pequeña ceremonia. No había discursos largos, solo palabras sencillas y verdaderas. Le pusieron una placa de madera al cuello del Lobo, tallada a mano, que decía guardián del bosque. «No es solo un perro», dijo. El alcalde, su voz temblorosa de emoción. «Es un símbolo. Nos recuerda que la lealtad, el coraje y el instinto de proteger a los demás pueden venir de donde menos lo esperamos. Gracias a él, hoy tenemos justicia. Y gracias a él,
nuestras generaciones futuras podrán caminar por esos senderos y respirar el aire limpio de un bosque intacto. Elena, con Valeria en brazos, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Miró al lobo, que permanecía sentado, erguido, con la placa brillando bajo el sol. Él no había buscado gloria. Solo había seguido su corazón. Y en ese acto simple de amor incondicional, había cambiado el destino de todos. «Lo hiciste, viejo amigo», susurró, inclinándose para abrazarlo. «Lo hiciste por todos nosotros». Y en ese abrazo, entre el murmullo de la multitud agradecida y el suave llanto de su hija, Elena supo que la historia del lobo no era solo una historia de rescate. Era una historia de conexión entre el hombre y el animal, entre el presente y el futuro, el vía opresivo. Pero ahora, al acercarse por el sendero, vio humo saliendo de la chimenea y figuras moviéndose en el jardín. La aldea entera había venido a ayudar. Miguel, su marido, estaba allí. Había regresado corriendo en cuanto supo lo que había pasado. Corrió hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas, y la abrazó con una fuerza que le cortó el aliento, como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Perdóname», susurró contra su cabello. «Perdóname por no haber estado aquí». «Estás aquí ahora», respondió Elena, apretando a Valeria entre ellos. «Eso es todo lo que importa». Los vecinos habían limpiado la casa, reparado el porche y traído provisiones para semanas. Doña Rosa había tejido mantas para la niña, y los niños del pueblo habían dejado un collar de flores silvestres en la puerta. Lobo corría entre todos, recibiendo caricias y premios, pero siempre volvía a su lado, como si necesitara asegurarse de que su familia estaba completa. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Miguel sostenía a Valeria en sus brazos por primera vez. Su rostro, iluminado por la luz de la luna, era una mezcla de asombro y amor absoluto. «Es perfecta», dijo, su voz ronca por la emoción. «Igual que su madre». Elena se recostó contra él, con Lobo echado a sus pies, su cabeza apoyada en sus rodillas. El silencio ya no era vacío, estaba lleno de presencia, de calidez, de pertenencia. Ya no era la mujer solitaria que caminaba por el bosque buscando aire. Era parte de algo más grande, una comunidad, una familia, un hogar. «Antes tenía miedo de este lugar», confesó, mirando las sombras de los árboles. «Pensaba que me tragaba. Pero ahora siento que me protege». Miguel le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Nos protege a todos. Porque tú, Lobo y Valeria lo hicieron nuestro hogar de verdad». En ese momento, Valeria emitió un pequeño sonido en sueños, y Lobo levantó la cabeza, alerta, pero tranquilo. La vida, frágil y poderosa, latía en ese pequeño rincón del mundo. Y Elena, con el corazón finalmente en paz, supo que nunca más estaría sola. Tenía a su hija, a su marido, a su perro, y a una aldea entera que la veía no como una forastera, sino como una de las suyas. Habían construido. Pero esta vez, no estaba sola. Lobo iba a su lado, su paso firme y tranquilo, y en sus brazos, Valeria reía, señalando con sus manitas regordetas los pájaros que saltaban entre las ramas. El bosque ya no era un lugar de miedo, sino de promesas. Los árboles talados habían sido reemplazados por nuevos brotes, cuidados por los mismos vecinos que antes dudaban. Javier y sus compañeros, ahora recuperados, patrullaban la reserva con una vigilancia más fuerte que nunca, y sus rostros, cuando se encontraban con Elena, siempre se iluminaban con una sonrisa de gratitud silenciosa. Se detuvieron en el claro, junto al arroyo. El lugar donde la ponte había colapsado estaba ahora marcado por una pequeña placa de madera, colocada por la comunidad aquí. La vida venció a la oscuridad. Elena se sentó en la hierba fresca y colocó a Valeria sobre una manta. La niña gateó inmediatamente hacia Lobo, que se echó pacientemente a su lado, permitiendo que la pequeña tirara de sus orejas con risas inocentes. «Mira, mi amor», susurró Elena, acariciando el cabello de su hija. «Este es tu hogar. Un lugar donde la lealtad salva vidas, donde el coraje nace del amor, y donde incluso en el momento más oscuro, siempre hay una chispa de esperanza». Recordó aquel día, el terror, la soledad, el dolor del parto en medio de la desesperación. Y luego, el milagro, el llanto de su hija, los pasos de los rescatadores, la mirada fiel de Lobo. No había sido solo un rescate, había sido un renacimiento. Para ella, para los guardabosques, para toda la aldea. Miguel se acercó desde el sendero, trayendo una cesta con comida. Se sentó junto a ellas, rodeando a Elena con un brazo,
su mirada perdida en el horizonte. Nunca pensé que este lugar pudiera sentirse así, dijo él, su voz suave. Como si cada hoja, cada piedra, tuviera un alma. Porque la tiene, respondió Elena, apoyando la cabeza en su hombro. Y nosotros somos parte de ella ahora. Lobo levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en los de Elena. En esa mirada silenciosa, ella vio todo lo que no necesitaba decir el pasado, el presente, y la promesa de un futuro protegido. El final increíble no era solo que hubieran sobrevivido. Era que, de la asfixia más profunda, habían emergido no solo con vida, sino con un propósito. Habían aprendido que la verdadera fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la decisión de amar, de proteger, de creer, incluso cuando todo parece perdido. Y mientras el sol bañaba el claro con su luz dorada, y Valeria reía entre las flores silvestres, Elena supo que la historia no había terminado. Solo había comenzado. Una historia escrita con lealtad, con coraje, y con el latido constante de una nueva vida que crecía, libre y segura, en el corazón del bosque que ellos habían salvado.